Buenas tardes, hermanos y hermanas de nuestra comunidad de Caricuao, Macarao, Las Adjuntas y barrios aledaños. De nuevo con ustedes su programa La Voz del Pueblo de Dios, que se transmite a través de nuestra emisora local TV Caricuao, Radio Macarao 100.3 FM y las redes sociales. Sean todos y todas bienvenidos a este programa de hoy, especialmente motivados y admirados y agradecidos de Dios por esta gira tan maravillosa que acaba de hacer nuestro hermano Francisco a nuestros hermanos mexicanos. De eso y de otros puntos hablaremos en la segunda parte del programa, pero vamos a presentar el resto del panel, como siempre, estos hermanos nuestros que están siempre consecuentes para traerle a usted, a través de estas ondas radiales y televisivas, el Evangelio de Jesús. Amén. Sí, bueno, aquí estamos una vez más en la segunda semana del tiempo de Cuaresma, discerniendo la palabra para que ella haga vida en nosotros, revisando la realidad, la cotidianidad, para que a través de la palabra de Dios podamos transformar lo más profundo de nuestros corazones. Johnny. Amén. Bueno, le damos las gracias a todos nuestros queridos radiousuarios y teleusuarios, le damos las gracias a nuestro hermano Jesús Blanco, a Leiber Córdoba, siempre invirtiendo su tiempo para poder compartir con ustedes, a nuestra gente, Radio Macarao, a Rafael Fernández y Manuel Maldonado. Pasamos el programa diferido los días sábado y domingo. Le damos las gracias al Espíritu Santo, productor de este programa. Como siempre tenemos un evangelio bien rico. Vamos a hablar un poquito sobre esa transfiguración de Jesús, y muchas veces cuando sentimos que nuestro Padre está con nosotros, tenemos la tentación de quedarnos cómodos con Él y apartados, y Él nos invita a que cuando lo recibamos a Él, precisamente tenemos que, con más razón, salir adelante y llegar a esas calles donde muchas veces no nos gusta estar, para llevar esa palabra que Él nos enseña. Pablo. Bueno, pues vamos, como siempre, a invitarnos a poner en presencia del Señor este programa para que sea su inspiración a la luz del Espíritu Santo y poder hacer un discernimiento de la palabra que vamos a escuchar y meditar con ustedes y para ustedes. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu palabra, que es luz y guía para nuestra vida. Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros, sobre estas emisoras que transmiten tu mensaje, y sobre todos aquellos que va a llegar tu palabra en este momento, para que, como siempre, como lluvia que cae y fructifica la tierra, así tu palabra se derrame en los corazones y en las mentes de los hombres y mujeres de buena voluntad que te escuchan. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y resplandecientes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, la semana pasada estuvimos meditando y compartiendo ese tema de la primera semana de la Cuaresma, que la Iglesia siempre nos pone para la consideración y la preparación espiritual hacia la Pascua. En definitiva, como recordábamos la semana pasada, la Cuaresma es el tiempo propicio para prepararnos a una vuelta a Jesús y enfrentar las dificultades que el mismo mundo y la misma vida
se nos presenta y que quiere bloquear la acción del Espíritu Santo en nosotros y la misión que Jesús tenía que cumplir y que nosotros como cristianos también tenemos que cumplir. Esas fueron las tentaciones. Y Jesucristo, como Él experimentó la tentación, la fuerza de la tentación, lo veíamos la semana pasada, también se dio cuenta de la debilidad de la carne de sus discípulos. Y toma una decisión. Y eso es lo que la iglesia nos propone esta semana segunda de Cuaresma para nosotros reflexionar. Ante la prueba y la dificultad, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y por eso es que Jesús, inspirado por el Padre y su Espíritu, decide llamar a Pedro, Santiago y Juan, 3 de los apóstoles que van a jugar un papel importante, protagónico y dirigente en la comunidad que Jesucristo está formando. Porque Él sabía que cuando llegara la prueba definitiva, que era la prueba de la cruz en el Calvario, ellos no lo iban a poder resistir. Y les va a dar una señal. Esa señal es la transfiguración, que es el misterio que estamos esta segunda semana de Cuaresma meditando. ¿Qué es la transfiguración? En este momento Dios permite que Jesucristo reciba de nuevo por unos instantes la gloria que Él dejó cuando se hizo hombre por nosotros. Como lo dice la carta de los Filipenses, Él, que era de condición divina, no se aferró celoso a sus rangos, sino que se despojó de sí mismo y se humilló y se encarnó, se hizo nada, se anonadó hasta una muerte de cruz. Es quiere decir que Jesucristo no dejó de ser Dios, pero dejó de manifestarse como Dios. Fue hombre plenamente y se despojó de ese poder y de esa gloria. Por eso necesitaba el Espíritu Santo para que Él pudiera actuar, porque era el Espíritu Santo el que actuaba. Entonces, el Padre permitió que por unos instantes la gloria del resucitado se viera en la persona de Jesús. Y eso fue lo que contemplaron admirados los 3 apóstoles, Pedro, Santiago y Juan. Tan maravilloso debe haber sido ese momento de éxtasis, que ellos tuvieron esa tentación, como tú inicialmente lo comentaba Johnny, de tener la tentación de instalarse allí. Pero ellos tenían que aprender una lección, que es la que Cristo le da en esta semana a ellos y a nosotros. El camino de la resurrección es la pasión. Hay muchos cristianos que quieren esta tentación y otras, como decíamos la semana pasada, de hacer un cristianismo light, de hacer un seguimiento de Cristo sin esfuerzo y sin sacrificio, y eso es una farsa. Jesucristo nos ofrece a nosotros que ese reino implantado nos va a dar persecución, nos va a dar rechazo, y tenemos que aceptar eso. Y si somos capaces de aceptar la cruz, aceptar la pasión, que es una consecuencia de nuestro compromiso en la acción por el reino, entonces tendremos resurrección, pero no antes. Por eso Jesucristo le dijo al final: bájate de esta nube que vamos para abajo, que todavía tengo que padecer para que esto se dé. Y no se lo digan a nadie hasta que esto no ocurra, para que no me vayan a echar a perder el pastel. Gracias, Pablo. Muy importante, me llamó mucho la atención eso que hablaste sobre el éxtasis y la transfiguración, pero me gustaría saber qué nos dice nuestra hermanita Rosa Mireya. Sí, fíjate, Pablo, lo importante de conocer en profundidad de lo que estamos conversando, lo que estamos hablando, lo que estamos viviendo. ¿Cómo voy a transmitir lo que no conozco? Y de hecho, me llama mucho la atención que una de las cosas que menciona es que tanto Pedro, Santiago y Juan se quedaron dormidos. Y al quedarse dormidos, yo siento que perdieron parte de esa transformación, de ese encuentro para llegar a ese momento en que Jesús tomó de nuevo su dimensión plena. Me parece eso muy significativo, porque cuántas veces nosotros no estamos dormidos y perdemos parte de esa dimensión o de esa esencia del Espíritu que está en nosotros y que quiere hacernos ver algo, como lo mencionábamos fuera del programa, y que no lo terminamos de percibir porque estamos en otras cosas. Tiene que llegar el mismo Señor y hacer un acto extraordinario para que nosotros reaccionemos y salgamos de la cotidianidad y podamos tomar conciencia de que efectivamente la gracia de Dios está con nosotros. Para aquellos que de alguna u otra manera el Señor nos ha llamado para transmitir su palabra, esto tiene un significado muy, muy profundo,
porque a lo largo de la vida nos vamos a encontrar con desiertos. Y esos momentos de encontrarnos, de interiorizar, de un tú a tú con el Señor en profundidad, es lo que va a mantenernos de pie en todo momento y poder permitir que sigamos dando testimonios, aun cuando en la adversidad podamos sentir que existen cosas que nos están apartando. Yo creo que eso es parte de ese mensaje. Por eso, y eso lo vamos a comentar en la segunda parte del programa, tú has tocado algo importante. El Papa le decía a los jóvenes, allá en una de las frases que tengo aquí, que después la vamos a profundizar, no a la resignación. Ustedes no se pueden resignar a que este país se lo coma el narcotráfico, que se lo coma todo. Se lo digo creo que a los obispos y a los curas. No es meterse en una sacristía, tienen que luchar. Y si eso les cuesta la vida, trago. Esa es la tentación del cristiano, resignarnos y que hacer 3 tiendas, meter nuestras 3 iglesias y que el mundo se hunda. Así es. Correcto. ¿Qué te parece eso? Oye, no, muy bueno, muy bueno. Mientras Jesús oraba, su rostro cambió de aspecto, su rostro se transfiguró. Oye, qué bien importante es esto, que su rostro se haya transfigurado. Pero resulta que Jesucristo, la semana pasada lo estuvimos hablando, cuando Él se fue para el monte y duró 40 días y 40 noches, pero que Él estaba solo, Él estaba ahí en ese monte transfigurado. Por eso Él pudo haber durado un tiempo, no hablamos de 40 días específicos, sino que hablamos de un tiempo, sin comer, sin tomar nada y sin dormir. Porque Él estaba en ese aspecto que Pedro, Santiago y Juan lo vieron. Él cuando estaba en el monte, en estado de éxtasis, Él estaba transfigurado. ¿Qué es estar transfigurado? De hecho, Jesús vivía una transfiguración constante. Él podía desmaterializar su cuerpo, si no lo vemos en la Escritura cuando te dice que caminó sobre las aguas. Cuando caminó sobre las aguas era que no pesaba absolutamente nada. Hay muchos santos en la historia del mundo que han seguido los caminos de Jesús. Por lo menos San Pablo lo decía. San Pablo lo decía que cuando él entraba en estado de éxtasis, él decía, hermanos, se lo juro que muero en Cristo todos los días. Porque él lograba ese estado de éxtasis, lograba elevarse y lograba ese estado de transfiguración. También sabemos, porque hay escrituras donde nos dice que San Francisco también lograba ese estado de transfiguración y se elevaba y levitaba porque estaba conectado con el Padre. Eso fue precisamente lo que Jesucristo nos mostró y les mostró a Pedro y a Santiago y a Juan. Muy importante lo que Rosa Mireya dijo, que ellos se quedaron dormidos. Una de las cosas que cuando nos ponemos en oración y en meditación para llegar a ese estado de éxtasis es que muchas veces la tentación del sueño nos arropa y entonces estamos en ese punto donde estamos meditando, tratando de conectarnos con el Padre y resulta que el sueño es más fuerte y nos quedamos dormidos. Eso fue lo que le pasó a Pedro, a Santiago y a Juan y no le pasó solamente ahí, sino que cuando un momento antes de que fueran a crucificar a Cristo, que Jesucristo le dijo que velaran por Él, Él dejó a los apóstoles precisamente en ese estado, que estuvieran orando, meditando, para que lo acompañaran a Él y resulta que cuando llegaron Jesucristo se consiguió con que todos están dormidos. O sea, es una cuestión bien profunda donde todavía hoy en día muchas veces no lo entendemos. La otra parte que Pablo siempre nos habla, sobre todo que con quién se consiguió Jesucristo en ese momento, se consiguió con Moisés y Elías, pero Moisés y Elías no habían muerto hacían muchísimos años atrás. Entonces, esto es lo que nos quiere mostrar, que en ese momento de transfiguración también se transfiguraron Moisés y Elías y estuvieron ahí presentes en ese momento, porque para Dios no existe un pasado ni un futuro, sino solamente un presente. Y ese es como nosotros vivimos en este mundo causal, de donde envejecemos y todo este tipo de cosas, nosotros nos guiamos por esa forma de ver la vida. Pero me gustaría, Pablo, para cerrar este primer espacio, sí, que me hablara un poquito sobre la importancia también de conseguirse, porque no se consiguió con otros santos, sino que se consiguió precisamente con Moisés y con Elías. Sí, efectivamente, yo creo que es importante, a veces se nos va a nosotros en la predicación explicar esto. Resulta ser que Moisés y Elías estaban allí para recordarle a Jesucristo que, como lo dice la ley y los profetas, el Mesías tenía que padecer y cumplir con aquello que ya estaba en la ley y en los profetas. Recuerden que Moisés era el representante de la ley, sí, de la ley de Sinaí, y Elías fue el primero de los profetas. Así que Elías está representando a los profetas y Moisés está representando la ley de Dios del Sinaí, para que Jesucristo entendiera como Mesías que él tenía que cumplir
lo que decía la ley y los profetas, de que tenía que padecer y después al tercer día resucitar. Muy importante esa presencia. Y bien importante. Y también prueba lo que tú dices, no es que se transfiguraron, es que ya estaban transfigurados desde que partieron de este mundo, porque ellos fueron fieles a Dios en el cumplimiento, tanto Elías como Moisés, en el cumplimiento de la voluntad del Señor, con todas las fallas que pudieron tener, ¿no? Y ese es bueno que tú, Pablo, hagas referencia sobre eso, que Jesucristo primeramente era hombre y después Dios encarnado, porque Él, sabiendo muchas cosas, Él tenía que saber otras cosas que no sabía. Por lo menos eso que te lo dice la Escritura. Él tenía que entender que tenía que bajar a Jerusalén y tenía que padecer y tenía que morir. Y eso es bien importante que nuestro hermano Pablo nos lo explique, porque muchas veces no nos damos cuenta de que Jesús vino a este mundo también a experimentarse, a saber realmente que era Él, a darse cuenta que era el Mesías y bueno, a dejarnos todo ese legado que nos dio. Sí, pero perdón, que ahí hay que explicar algo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Recordemos que el Hijo de Dios, el Verbo, Sí. el Verbo de Dios es eterno, con el Padre y el Espíritu. Siempre existió y Él existió desde la eternidad. Esa palabra que es el Verbo se hizo carne en la persona de Jesús de Nazaret. Allí empezó a existir Jesús de Nazaret como ser humano. Ese Verbo encarnado y despojado de sí mismo, se hizo hombre y asumió toda esta condición que tú haces para que Él después recuperara su condición. Por eso Él le dice al Padre: Padre, devuélveme la gracia que yo tenía cuando estaba contigo desde el principio. Que esa es la esperanza que tenía Jesús. Sí. Devuélveme la gloria que yo tenía antes. El capítulo 12 de San Juan, los que quieren profundizar pueden allí ahondar sobre este punto. Es muy importante eso para entender de que Jesucristo es verdaderamente el Dios hecho hombre, la palabra de Dios, que es parte de esa esencia de Dios, que se encarnó y después Él recuperó su condición original antes de venir al mundo. Sí, Señor, y yo siento que esa es la mayor grandeza, lo más grande que podemos decir de Jesús, que se hizo verdaderamente hombre, se desprende de toda su esencia y poco a poco Él va asumiendo en la medida de que va pasando el tiempo. Pero en ningún momento se vale de esa condición. Es netamente hombre y claro. Por eso es que nosotros podemos seguirlo. Porque nosotros no podemos seguir a alguien que sea superior en un momento dado como hombre, porque Él nos está enseñando a vivir, a tomar decisiones, nos está enseñando cómo reaccionar ante situaciones. ¿Y cómo nos los puede enseñar si no está viviendo codo a codo con nosotros nuestros pesares, nuestras necesidades, nuestras tentaciones? Entonces, si no lo viviera y no se hubiese desprendido de esa grandeza de que estaba antes de que fuese encarnado, sería imposible realmente que Él sea nuestro maestro, sí, y que podamos aprender de Él. De todas maneras, en la semana antes de Semana Santa, pues vamos a tener un programa especial sobre esto y vamos a volver a la cruz, donde allí se muestra precisamente: Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesucristo experimentó el infierno en la cruz, el abandono de Dios completo, para asumir no solamente nuestra condición humana, sino para asumir el infierno. Por eso en el credo antiguo se decía: murió y bajó a los infiernos y al tercer día resucitó. Esa experiencia, pero vamos a andar sobre eso porque es una experiencia teológica muy profunda y le prometemos un programa especial antes de la Semana Santa. A mí me gustaría, porque este tema es muy largo y vamos a tener oportunidad ya en los otros programas, pero es que tenemos dos acontecimientos importantes para la segunda parte de nuestro programa. El primero, como es lógico, tenemos que hacer un comentario profundo de la misión que nuestro hermano Francisco, así nos gusta llamarle, no su eminencia y su excelencia, porque a él no le gusta que le digan eso. Es simplemente un hermano que cumple con una misión que le manda el Padre, inspirado por el Espíritu Santo, en nuestra hermana República Mexicana. Y también hay un acontecimiento que toda América Latina lo estamos celebrando esta semana, que es la siembra solidaria del asesinato del padre Camilo Torres Restrepo, un hermano colombiano que hace 50 años se sembró y su sangre fue derramada por la causa de los pobres. De eso y de otras noticias de Venezuela en este momento vamos a comentarlo en la segunda parte de nuestro programa para darle un poquito más de tiempo a la misma.
Enseguida nos vemos con ustedes en la segunda parte de nuestro programa de hoy.